Los nacidos en este archipiélago somos, como diría el gran Fernando Ortiz, herederos de los más diversos géneros y procedencias, porque Cuba es como el ajiaco criollo, mestizaje de cocinas, de razas, de culturas. Sobre identidad cubana y su preservación conversaremos hoy en Buen Cubano. Dialogamos hoy en Buen Cubano sobre nuestra cultura, nuestra identidad y también cuánto se hace hoy para preservarla. Por eso es un placer recibir en el estudio a dos intelectuales cubanos muy reconocidos y estoy hablando de la actriz, directora de televisión también, guionista y muchas otras maneras que podría tener de presentarla. Es suficiente, es demasiado. Raquel González Pérez, bienvenida. Muchas gracias por haberme invitado a este programa y el tema es apasionante. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Y también estoy presentando a Omar Baliño Cedré, quien es director de la Biblioteca Nacional José Martí, investigador, profesor, entre otras muchas también funciones. Bienvenido, profesor. Gracias, Leomila. Un placer compartir contigo y con Raquel y con el tema. Y Raquel ya adelantaba lo complejo que es este tema porque es muy amplio y en el mundo muchas veces se dice que es muy fácil advertir cuando hay un cubano por diversas características, porque son bailadores, son sociables, son amistosos, hospitalarios. Y yo quisiera preguntarles, porque muchas veces se dice que esto es parte de nuestra identidad. ¿Ustedes creen que eso es así? ¿Tú o yo? La dama primero. Bueno, es una pequeña parte de nuestra identidad. Efectivamente, cuando tú llegas a un aeropuerto internacional y hay cubanos, inmediatamente por la gestualidad tú te identificas. Es cierto que eso no es propio de nosotros. A ver, todo el mundo dice que es de África y no es de África. Es de España, es de Andalucía. Andalucía es quien gesticula tanto. Y de ahí lo traemos Entonces, nosotros. claro, está en nuestras raíces. Está en nuestras raíces, pero que el cubano a veces dice, no, porque eso es de África. No, para nada. Los africanos, todo lo contrario. He podido estar en los dos lugares y me doy cuenta que son más suaves, más serenos. No importa la instrucción que tengan, son muy educados, muy suaves. Nosotros somos más tempestuosos, por decirlo de alguna manera. Apasionados, es verdad que somos apasionados. Pero hay otras muchas cosas que nos identifican dentro de la cultura nacional. Nosotros tenemos desde casi los inicios el concepto de nación, que hay otros países todavía hoy en el siglo XXI en el mundo que no se identifican como nación. Y eso creo que también es parte de la identidad cultural de nosotros. No sé si Omar está de acuerdo conmigo. ¿Qué otras características podríamos decir que identifican al cubano como parte precisamente de eso que explicaba Raquel de la nación? Como decía, todo eso apunta al cliché, pero el cliché tiene al menos una parte de verdad. De verdad. Todo eso somos los cubanos o nos distingue como cubanos y nos distingue todo lo demás, porque somos todo lo humano. Nos distingue. Todo lo humano lo tenemos dentro. Para ir a la pregunta original tuya, sí, la respuesta es sí. El cubano es reconocible. Yo al menos he reconocido cubanos y cubanas a distancia en cualquier parte del mundo y en los contextos más insospechados. ¿Qué tiene? Por supuesto no tiene un cartel en la frente, pero uno lo ve, la ve y dice, aquella persona es cubana. Todavía no ha hablado, todavía quizás no ha gesticulado. Hay una condición física, una condición de cómo la identidad se revela a través de un cuerpo que nos hace identificables. Y es bueno apuntar aquí que tengamos todas estas características y que a su vez no nos quedemos en que somos eso, nada más porque somos otras muchas cosas, ¿no?
Ahora, en Cuba se habla de una sobrevaloración de los foráneos, y no solamente en Cuba, en buena parte del mundo sucede. Y yo quisiera preguntarles entonces, cuando se resaltan tanto características extranjeras, ¿el cubano es, digamos, orgulloso de la cubanidad, de esas características que nos identifican? Yo creo que en general sí. La mayoría de los cubanos nos sentimos orgullosos de ser cubanos, de la historia que Cuba ha transitado desde que se descubrió, cómo ha sido consecuente para lograr ser un país como el que somos, independientemente de las dificultades por las que pueda atravesar. Hay un fenómeno que hoy sufre el mundo, que es la globalización, donde se quiere atemperar al ser humano a la nada, a la enajenación. Y ahí yo creo que todavía hay cosas muy salvables de nosotros y otras que tenemos que tener en consideración, inclusive dentro del mundo de la cultura, para mantener viva, para hacerlo crecer, para que las nuevas generaciones también se sientan orgullosas de ser cubanos. En el fenómeno de la extranjerización, a ver, nosotros sufrimos la pseudo-república y a los norteamericanos. Nosotros tenemos dentro de nuestro vocabulario muchos anglicismos. Los tenemos, mira, en el medio de la televisión lo tenemos. Claro. Hay muchas cosas que sí. Hoy insisto en que es más, porque las redes, los medios, todos tienden a unificar un pensamiento e insisto en enajenar ese pensamiento. Y dado que todavía nosotros tenemos ese orgullo de ser cubanos, que nos ha distinguido en los momentos más difíciles de nuestra historia, tenemos que luchar por preservar eso. Yo voy por donde va Raquel y creo que esta es puede ser la pregunta central tuya en este programa, es la más compleja, justo hablando hoy, exactamente hoy. A mí me parece que ese orgullo también nos distingue, pero si somos absolutamente sinceros, ese orgullo ha sufrido por distintas causas una serie de disminuciones. Y a eso apuntaba Raquel, a que hay que trabajar en el sentido más global posible porque ese orgullo se mantenga. Ese orgullo además tiene dos, me atrevería a decir, guerras, una de larga duración, que es la globalización, que no es contra Cuba en particular, sino contra tratar de homogeneizar los orgullos nacionales. Claro, es un fenómeno del cual nosotros no podemos escapar tampoco. Y es tratar de que lo bueno, lo coherente, como tú te portas bien, es siendo de una manera diferente a como son. Esa es una guerra a la que estamos sometidos. Y hay una guerra puntual, también larga, pero en los últimos meses y años particularmente furiosa, con tratarnos de hacer sentir no orgullosos de ser cubanos, desde el punto de vista político, social, humano y cultural. Yo le propongo, Omar, hacer una pequeña pausa. Usted también, Raquel, estamos hablando sobre nuestra identidad y también cómo hacerle frente a la globalización desde los valores propios. Ahora vámonos a una pausa y enseguida regresamos. Lo cubano de verdad es mirar de frente, ser diversos, blanco, negro, multicolor. Lo cubano es la patria, la nación, la vida. Cubanía es intentar levantarse una y otra vez. Cubanía somos tú y yo. Confianzas, certezas. Es resistir, es pelear, es vencer. Ser cubano es amar a Cuba. Continuamos en Buen Cubano y antes de la pausa ya adelantábamos otros de los temas de los que vamos a estar hoy conversando asociados a la identidad cubana, la globalización, cómo enfrentarla. Yo quisiera, Raquel, preguntarle, ¿los medios de comunicación son vitales en este sentido para resaltar los valores nacionales o los foráneos o también opacar uno u otro? ¿Qué opinión le merece a usted en nuestro caso? Bueno,
Sabes que a los medios hace muchos años se les llamó el cuarto poder. Ujú. Creo que ya el quinto son las redes, que tienen mucha fuerza, mucha fuerza. Pero estos no dejan de tenerla también. En nuestros medios, me cuesta tener que decir que a veces por el mismo modo en que estamos viviendo el bloqueo, que cada vez es más duro, hay quien dice otra vez el bloqueo, sí, el bloqueo es muy duro y es real. A veces no tenemos todo lo que necesitamos para crecer en propuestas de obras nacionales que ayuden a desglobalizar el pensamiento. Y que tengan esa calidad para que puedan competir con otras A propuestas nivel extranjeras. y a nivel internacional, que nos hace falta también abrirnos en ese sentido al mundo, que estamos preparados y capacitados para hacer una obra nacional con determinados valores, como se ha hecho, pero no tiene de verdad el balance necesario, al menos en nuestros medios, hoy día. Pero ¿de qué manera, para que los televidentes puedan tener una idea, de qué manera, por ejemplo, un programa de televisión puede, digamos, opacar los valores nacionales o los puede resaltar? Mira, Ludmila, eso es muy delicado. Primero está el punto de vista del quien va a hacer esa obra, quien decide esa obra, por qué la decide. Tenemos que tener muy claro, los decisores en la programación, por qué aprobamos esto, por qué y cómo hay que hacerlo, que es muy importante también. No puede ser el didactismo el que haga que estas obras lleguen, al contrario. Siempre he tenido el criterio de que una obra bien hecha, con los presupuestos que lleva, con los objetivos que se propone, llega más al público que un discurso mal dicho, porque es la realidad y la vida lo ha demostrado en estos años. Yo creo que en ambos aplica, tanto digamos para la parte de la televisión que es directamente arte, ficción, como para lo que es más documental, noticia, informativo. Todo necesita, en mi opinión, no es que no la haya, pero necesita más profundidad, más abrir más el diapasón de todo lo local, que son muchas localidades. Los valores locales. De abandonar al que es famoso de turno, dejarlo un poco tranquilo para ocuparnos de decenas y hasta de miles de personalidades, de gente que son tan interesantes, conocer los sucesos históricos, problematizar la historia, la vieja historia cubana y la historia de la revolución, que ya va siendo larga también, y todo eso hay que abarcarlo en función de contribuir a ese orgullo de ser cubano. Con eso que dice Omar, hay muchos temas por tocar en Cuba que no se han tocado nunca, que sí pueden aportar a que vuelva a crecer el orgullo nacional. Como te dije, sin didactismo, sin dogma, sin consigna. Claro. Una buena obra de arte, señores, llega a lo profundo del corazón y a la reflexión. El pensamiento es lo más difícil de cambiar y lo que más se demora en cambiar. Por lo tanto, la obra de arte siempre tiene que contribuir a que el pensamiento vaya creciendo, vaya modificándose con lo que nosotros queremos ser como nación. Y es importante, esto es vital dentro de los medios. Me llama la atención porque Omar decía no enfocarse tanto en el famoso de turno, y estaba pensando ahora mientras ustedes hablaban también en que muchas veces en la persona común, en esa persona de pueblo, se encuentran también nuestras tradiciones incluso mucho mejor reflejadas que quizá en ese famoso de turno del que ustedes hablaban. Y yo quisiera hacerles una pregunta, porque este programa casi siempre está pensado también para que nos ven desde el exterior, y muchas veces los extranjeros se acercan a Cuba tanto por turismo como también por determinados eventos y quieren conocer sobre nuestras tradiciones. A veces las encuentran en los hoteles, y yo quisiera que ustedes pudieran explicarnos también, más allá de los hoteles, más allá de los eventos, cómo se manifiestan hoy nuestras tradiciones culturales. ¿Subsisten, sobreviven? Ese es un viejo problema del cual Raquel por la UNIAC también
ha escuchado durante años, ¿cómo sería más natural que el turismo, es decir, los turistas, entren en las ciudades, y con esto quiero decir en el país, también en los campos, en todas partes, con la naturalidad de lo que allí sucede, con ese diarismo, también para la producción artística, y que no haya, digamos, cotos cerrados para mostrarle al turista? Tener una programación artística natural en los espacios de todas las partes donde sucede habitualmente es la mejor inserción que puede tener el turista en ver nuestras tradiciones culturales, nuestra producción artística pasada y actual. Y eso todavía no está lejos todavía de que eso se manifieste en la mejor forma posible. Ahora, también hay otras maneras de encontrar la expresión o las dificultades que existen en la identidad con respecto a lo que estamos viviendo hoy, tanto en la historia, tanto en el lenguaje. Yo les propongo a ustedes hacer una pequeña pausa y a la vuelta estar dialogando entonces sobre este tema. A usted les recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de diversas vías y también participar en nuestras redes sociales sobre los diversos temas que trataremos próximamente en nuestro programa. La comprensión y el reconocimiento de que el desarrollo cultural es imprescindible para la formación de la identidad gana cada vez más espacios en nuestras agendas. La cultura configura nuestra forma de ver el mundo, la idea de recurrir a lo cultural en búsqueda de energía e inspiración. Frente a la pobreza y la desigualdad crecientes en un mundo asimétrico y donde la falta de creatividad en la solución de problemas es uno de los retos que se imponen, Cuba abre paso a la cultura desde su diversidad para llegar a todas las generaciones y a la vez generar experiencias que contribuyan a preservar la idiosincrasia y el patrimonio de esta nación. Lo que nos identifica en la cultura a nosotros es el patriotismo que tenemos, la libertad por nuestra nación, todo vinculado desde el arte. Como dijo Martí, ser culto es el único modo de ser libre y es lo que nosotros como instructores de arte llevamos. La formación de valores en las comunidades, en las escuelas, desde los pinos nuevos que son los niños, que son el futuro de esta sociedad cubana. La cultura cubana emerge en estos tiempos para contribuir al desarrollo auténtico del respeto de los derechos humanos. Las industrias culturales cada vez están más presentes en la vida de nuestra isla. Sin embargo, también está presente el amor, la preservación de nuestros cantos y bailes populares, la verdad de nuestros artistas de la plástica, de las artes visuales, del teatro, de la palabra cantada. Entender que este nuevo espacio público de creación cultural impactado por las tecnologías implica pensarla de una manera diferente, usarla de una manera diferente, disfrutarla de una manera diferente, participar de ella y co-crearla de otras maneras, lejos de tener una carga negativa, tiene una carga positiva. La capacidad que tiene la dimensión tecnológica de la vida cotidiana en la actualidad, esa capacidad de llevar o promover una cultura más allá de cualquier frontera tradicional y por tanto geográfica, más allá de cualquier lengua, más allá de cualquier comprensión, más allá de cualquier estrato, creo que es algo positivo. Las tecnologías de la comunicación y la información han potenciado también la cultura en cuanto a las nuevas formas de difundirla y brindarle al público productos diferentes que puedan complementar su conocimiento y de los cuales también puedan apropiarse. En la cultura también debe estar el empeño de buscar las mejores estrategias para llegar a las personas con contenidos profundos que den vida a su pensamiento crítico, que rescaten los valores y la verdad del mundo y que muestren a una Cuba brindando lo mejor de sus raíces en cada escenario. Salvaguardar la cultura es salvar también a la nación, una de las premisas del comandante Fidel Castro, que resalta hoy en cada una de las escuelas, instituciones culturales, comunidades
y hogares cubanos donde se valore y siempre se tenga presente que la cultura renace si cada uno de nosotros la identifica como suya. Elena Godínez Dalmau, en Buen Cubano. Continuamos en Buen Cubano y dialogar sobre identidad indiscutiblemente es bastante complejo, se pone caliente a veces el estudio, y ya habíamos hablado antes de la pausa sobre cuánto incide la historia, el conocimiento de la historia en la preservación de la identidad. Quisiera preguntarle a usted, Omar, en nuestro caso, ¿cómo es? Cuba es un país que ama la historia, porque a la historia le debe su ser nacional también y su identidad. No es algo ajeno como podría ocurrir en otra parte. La historia es nuestra arma y nuestra alma también. Pero defenderla, yo creo que es hacerla conocer mejor. Y ligando los temas, ahí los medios tienen un papel importantísimo, y la escuela un papel por supuesto, básico. Y la familia también. Y la familia. Y ese orgullo, ya que empezaste por ahí el programa, tiene mucho que ver con un verdadero conocimiento y no con una reiteración retórica de 4 cosas sobre la historia de Cuba, sino un conocimiento profundo de todo eso que nos llevó hasta aquí. Es un magma, me gusta usar mucho ese término, es un magma en ebullición, no es algo nunca paralizado como la identidad, como el lenguaje. El lenguaje es la marca de todo, ahí va quedando todo a lo largo. Es fruto también de nuestra transculturación. Claro, por supuesto, y hasta los términos que llegan de última hora pueden tener una simpatía tremenda. Tú quieres un término que es más de ustedes, más de los jóvenes, como inflar. Inflar, por supuesto, existe en español, pero inflar e infladera para decir que tú eres mentiroso, que estás metiendo mentiras, que eres retórico. Claro. Es un término magnífico. Y ya que usted menciona ese término, yo le propongo otros que a lo mejor son más de su época. Por ejemplo, en diferentes regiones se conoce hallaca, tamal o plátano, fongo, claro. Y eso también muestra nuestra identidad, ¿verdad? Eso es lo local también. No hay un solo término de lenguaje, como es arbitrario el lenguaje, para denominar parte de nuestras tradiciones, o solo es local porque denomina un producto de la identidad cultural, como hay tantos en Baracoa, por ejemplo, claro, que son solo de allí. Por supuesto tienen un término que no es de otro lugar y de otro producto, pero esa localidad multiplicada es parte de nuestra maravilla identitaria. Y yo aprovecho que usted menciona a Baracoa y estoy pensando entonces, hablando de tradiciones, de los conos de coco rallado que todavía se encuentran por esa zona. Eso también, los cucuruchos, eso también es parte de nuestra identidad. Y hemos hablado hasta el momento de las dificultades que enfrentamos. Por supuesto, somos parte del mundo y obviamente tenemos retos también, pero Cuba también tiene tradiciones que mostrar al mundo, que existen y perviven, ¿verdad? Y muy importantes y muy bellas. Mira, están las parrandas de Remedios. Allí hay un amor por eso y una entrega que se pasan el año, esas dos bandas del pueblo, divididas, pero que a la vez son uno, son cubanos, para ver quién mejor hace la carroza, quién mejor adorna todo. Están en Santiago, tenemos la trova tradicional, en Santi Espíritu también tenemos trova, en Bejucal tenemos charangas, en muchas ciudades cubanas. La rumba es Habana y Matanza. El repentismo también, que no solamente está en los campos. El repentismo que ha tomado mucho auge en los jóvenes y que lo hacen muy bien los niños, los jóvenes. Y eso es parte del reto que tenemos nosotros, en tanto que artistas, que pensadores, que hacer que se expanda más, porque es parte del orgullo nacional. Cuando tú ves jóvenes bailando una danza nuestra,
tú dices, qué bueno que lo están haciendo, independientemente de que hagan, bailen lo de hoy, porque es que todas las generaciones... ¿Quién baila mejor casino? Aunque no es mi caso, que un cubano. Nosotros, no, pero sí es mi Solo caso. los colombianos pueden competir. Sí, pero no tanto como el casino cubano. Y ustedes son ejemplo también de lo que hablábamos al inicio del programa, de que hay veces que existe el cliché y obviamente el cubano es bailador, lo que no quiere decir que todos los cubanos, como es el caso de Omar, sean para bailadores. nada. Ni todos los cubanos tienen ese oído musical. Ahora, Raquel, usted mencionaba algo que siempre es vital en estos temas y es el hecho del reto que existe hoy para que los jóvenes y los niños también se interesen por nuestras tradiciones. Y hemos hablado del lenguaje, de la televisión, del cine, pienso también en el deporte, pero estoy pensando sobre todo ahora en el vestir, algo que se ve a diario. ¿Y qué reto existe hoy para que nuestros jóvenes, por ejemplo, usen una guayabera sin sentir que están utilizando algo anticuado? Ese sí es un punto también duro. A veces la necesidad, y vuelvo al bloqueo, la necesidad de no tener la industria textilera en capacidad para poderle ofertar al pueblo obras de ropa que sean elegantes y que nos identifiquen. Hemos tenido que pasar a un mercado underground de muy mal gusto en general y donde sí nos está entrando mucho las banderas en la ropa, símbolos que no tienen nada que ver con la identidad cultural nuestra, y ahí tenemos que también poner el ojo y el pensamiento, independientemente de las necesidades que tenemos, porque entonces para los jóvenes una guayabera, que es la prenda nacional, o la bata cubana, que también es una prenda nacional, para ellos es algo viejo, es ridículo, porque piensan que aquello es bueno, como otras cosas que se han insertado de nuevo en algunas fiestas, algunas celebraciones y algunos aniversarios que no tienen nada que ver con las que se hacían en Cuba tiempo atrás. Ahora es de una ostentación que no debía, porque no nos caracterizaba tampoco eso. Yo creo que no hay quien reduzca ese reto. El reto es total, permanente y creciente. es nacional. Exacto. La cultura no es patrimonio de un ministerio o de la UNIAC o de una organización. Es un reto nacional de Cuba entera, de su cultura material, de su cultura espiritual. Todos tenemos que intervenir Todos. en ello, todo, en la cultura, en la identidad y en el orgullo de sentirnos cubanos. Raquel, Omar, yo les agradezco muchísimo. Ya nos hemos quedado sin tiempo, esto no sucede siempre. En el caso de la cultura, que es tan amplio, no podía ser diferente. Les agradezco muchísimo su participación. Les invito desde ya a participar con nosotros en otros programas. Y a usted les recuerdo encontrarnos cada semana para seguir dialogando sobre Cuba y su gente.